Mi nombre es William Hodge Sánchez Espinosa. Estoy cursando la carrera de agronomía modalidad mixta en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Hoy les voy a hablar del gusano cogollero, cuáles son sus características morfológicas, cuáles son los daños que causa la planta, distribución, algunas sinonimias, entre otras cosas que puede presentar este gusano. Nombre común, gusano cogollero. Nombre científico, Spodoptera frugiperda. Del filo Arthropoda, clase Insecta, orden Lepidoptera, familia Nuctuide. Su género es Spodoptera y la especie es Spodoptera frugiperda. Algunas sinonimias que presenta este gusano sería la Phaela frugiperda, Smith y Abbott, descubierta en 1797. La Trigonophora frugiperda, Geyer, descubierta en 1832. Y la Figma macra. El gusano cogollero en México se encuentra en todos los estados de la República Mexicana, pero prefiere los climas tropicales y subtropicales, es donde más se pueden encontrar estos insectos. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado sobre el gusano cogollero en el campo, dan un resultado de aproximadamente el 70% de las plantas en la región productora, que viene siendo el maíz, conocida como la ciénega, dañan el maíz. Las larvas ocasionan las pérdidas en el maíz que van del 10 hasta el 100%, causando daños tal vez irreparables en el maíz. Sobre todo si la planta es atacada entre su etapa vegetativa, que sería de 40 y 60 centímetros de altura. La importancia económica del gusano cogollero es muy alta, puede acabar con los cultivos de maíz en cuestión de días. Es indispensable tener medidas de control para este animal porque puede hacer una gran diferencia en la producción. El gusano cogollero está presente en casi todas las regiones agrícolas del mundo, pero está limitado al continente americano. Se extiende desde el sur de Canadá hasta Chile y Argentina. Incluye algunas islas del Caribe, pero en Europa no tiene presencia. Solo está en el continente americano y algunas excepciones. Es de origen tropical y subtropical, ya que el insecto está prácticamente diseñado o soporta esas condiciones o son condiciones óptimas para él. Se puede desarrollar de forma continua a lo largo de todo el año. En las zonas templadas es un poco más difícil que se pueda desarrollar debido a que no sobrevive a las zonas frías ni invernales. Carece de los mecanismos de defensa que pueden ayudarlo a sobrevivir al frío. Las hembras ovopositan en promedio 1000 a 900 huevos durante toda su vida, agrupados en masas que son promedio entre 100 y 150 en cada una de las plantas. En el cultivo de maíz es independiente a su estado fenológico. No hay una etapa o un crecimiento donde prefieran ovopositar. Ovopositan sobre las hojas, en la parte media de la planta, preferentemente en la parte de abajo, en lo que sería el embés, o en la zona basal de las mismas. Cuando las larvas emergen del huevo, estas se alimentan del corrión de los huevos. Se puede decir que son caníbales. Por eso el motivo de por lo regular siempre hay un gusano por planta, porque se comen entre ellas en su desarrollo. Estas larvas se esconden en las partes bajas de la planta, se refugian entre las hojas durante su crecimiento. Para completar su desarrollo, las larvas deben de consumir un total de 167 centímetros cuadrados de la superficie del maíz, de las hojas. Dejan de alimentarse antes de alcanzar el último instal larval para convertirse en pupa. Estas se entierran en el suelo y forman una cámara para convertirse en pupa. El gusano cogollero, junto a otros lepidópteros, tienen la capacidad de migrar. Estos migran a lugares más cálidos. En Estados Unidos es ampliamente estudiado este proceso. Las infestaciones en gran parte de este país son resultado de las poblaciones invernales que viajan de un lugar de clima frío a un lugar de clima cálido. La capacidad de dispersión de los adultos del gusano cogollero dentro del cultivo se determina que los machos pueden alcanzar distancias de hasta 806 metros, mientras que las hembras 608 metros. Esto es alarmante porque pueden hacer recorridos prácticamente largos
para el tamaño que pueden alcanzar. La morfología del huevo es esférico. El huevo puede ser blanquecino o rosa. Está estriado y mide alrededor de 4 milímetros de diámetro, de ancho, y 3 milímetros de altura. La coloración va variando de acuerdo al grado de madurez que va teniendo el huevo desde la ovoposición, porque inicialmente es color verde. Antes de la eclosión se observa que tiene un tono color naranja y va cambiando a color negruzco, se va oscureciendo. La parte externa del corión tiene las depresiones superficiales, mientras que la interna está completamente lisa. Por fuera tiene textura, pero por dentro es lisa. La larva presenta áreas frontales de color blanco y amarillo. Puede variar. Tienen una Y invertida. La larva presenta áreas frontales de color blanco y amarillo en forma de Y invertida. La cápsula cefálica o cabeza varía de color de café a negro. En las últimas etapas le carece de setas primarias, no tienen como vellosidad. Son generalmente lisos y la coloración del cuerpo va desde el verde claro hasta el oscuro, hasta el café. Pueden llegar a tener una coloración negra también. Las larvas pueden tener marcas inconclusas que vendrán siendo líneas discontinuas, como punteadas. También presentan colores amarillos y rojos moteados en la parte ventral del abdomen. La larva en su octava parte del abdomen, viéndola de la vista dorsal, presenta 4 puntos negros en que están ubicada en forma cuadrado, como se presenta en la imagen. Esos corresponden a los pináculos setigueros dorsales. Son prominentes y estos carecen de espinas. La pupa es de color caoba, tiene apariencia de concha de mar y mide aproximadamente 14 a 18 milímetros de longitud y alrededor de 45 milímetros de diámetro. Su extremo abdominal termina en 2 espinas o ganchos que tienen la forma de una U invertida. En esta etapa se puede determinar o separar los sexos, ya que se puede identificar cuál es macho y cuál es hembra. Los machos en el noveno externito abdominal se encuentran 2 elevaciones que corresponden a los testículos, mientras que la hembra en el octavo segmento abdominal presentan unas líneas curvas, que estas corresponden a la bursa copulatrix. Presentan una pequeña mancha blanquecina en el margen apical, que viene siendo en la esquina superior de las alas superiores. La hembra presenta una mancha elíptica en el margen costal delimitado por una línea clara. Tienen alas escamosas y presentan vellosidad o pelo en todo su cuerpo. El daño es el efecto de la plaga sobre la planta. Esto es lo que puede producir la destrucción total o parcial de los órganos, o hasta llevarla a la muerte de la misma. Existen diferentes tipos de daños los cuales puede causar la plaga. Podría ser alimentación directa de las hojas, inyección de sustancias tóxicas, la ovoposición de huevos sobre la planta, el transporte de organismos nocivos, la deposición de excrementos, melazas y restos de mudas, y el debilitamiento de la planta por extracción de savia elaborada. En pocas palabras, el umbral de daño sucede antes de que se produzca un daño económico. Cuando la relación entre el daño y la barrera y el daño económico está por debajo de la barrera del daño, no se justifica la supresión o el acabar con los insectos. Pero en dado caso de que esté haciendo un daño económico, es permitido. El umbral de acción quiere decir que cuando la densidad de la población requiere una acción para evitar que el alcance del nivel de daño económico sobrepase esto, entonces hablamos de un umbral de acción. Esto es una regla básica de la aplicación que representa el índice para poder emprender una acción de control sobre una plaga.
De otra manera que se puede explicar, aunque sea evaluada la densidad del animal, una plaga no determina el umbral de acción, marca el tiempo de actuación. También se le denomina como umbral económico. Hasta que no te genera daños económicos es cuando se puede actuar, porque simplemente un animal fitófago va a comer plantas, pero si no te causa ningún daño no es una plaga. Esto se relaciona con las consecuencias económicas de la acción. Se realiza desde la emergencia de la planta. Se tienen que detectar las primeras masas de huevos o la presencia de larvas de los primeros instares, de las primeras etapas de crecimiento. Estos muestreos se deben de hacer 2 veces por semana y continuar con ellos hasta 50 o 60 días después de que se dio la emergencia. El muestreo o la observación se hace con el método de 5 duros. En una hectárea se revisan grupos de 10 plantas y en cada una de ellas es importante que se le revise la presencia de larvas, y si llega a tener larvas, el tamaño de las mismas. Por cada el método de 5 de oro se deberían de revisar 10 plantas por cada punto de control. El umbral de acción se debe tomar la decisión de aplicar algún tratamiento, algún producto químico, cuando se detecta un 5% de masas de huevos, o cuando entre el 10 y el 20% de las plantas revisadas tienen larva. Es cuando se debe tomar una acción preventiva. Existen varios métodos de muestreo. También se puede llevar a cabo usando trampas con feromonas. Se pueden usar 3 tipos de trampas: la de tipo delta, la tipo cono y la de garrafa. La de tipo garrafa es más efectiva porque esta puede atrapar de 10 a 30 veces más palomillas que la trampa delta, y puede atrapar de 30 a 150 más que la trampa de tipo cono. Estas trampas se colocan por promedio y se revisan 2 veces a la semana. A la garrafa se le debe de agregar agua, un poco de jabón, para que rompa la tensión superficial que puede generar el agua, y de esta manera se atrapan a los insectos. Se le debe de agregar una feromona para que el insecto sea atraído. La feromona se cuelga en la parte superior de la garrafa, y a lo que las atrae llegan al agua y ya no pueden escapar. El agua se cambia al momento de hacer el conteo de las palomillas, y la feromona se cambia cada 3 semanas. Eh, si hay capturas de 200 palomillas por trampa en cada garrafa, se relaciona que un 60% de las plantas tienen daño, o, o el 50% de las plantas tienen presencia de la larva. El gusano cogollero se alimenta generalmente del maíz de forma ocasional. Llega a alimentarse del elote cuando es una larva. Como la larva penetra en el cogollo de las plantas pequeñas, preferentemente a las plantas que miden de 10 a 60 centímetros de altura, su presencia es detectada y observada en las hojas perforadas. Se ven los agujeros que va dejando conforme va comiendo. El daño foliar que va causando en el maíz se caracteriza generalmente por la alimentación irregular y el excremento húmedo que parece acerrín. Cerca del cogollo del maíz se encuentran las larvas, y también en las hojas superiores de la planta. También puede comer el tallo del maíz, lo que viene siendo todo el centro, lo va perforando y va comiendo la savia. El daño económico que esta plaga puede generar es importante, porque una infestación no controlada del gusano cogollero puede ocasionar pérdidas en el rendimiento de la producción, pérdidas de las hojas, van a evitar la fotosíntesis. Debido a la pérdida de área foliar, se da un retraso en la emisión de las emisiones de las inflorescencias, que esto retrasa el crecimiento del fruto. La planta del maíz es más susceptible a ser dañada por el cogollero durante su etapa vegetativa, de la emergencia hasta 55 a 60 días después de dicha fase. Por lo tanto, en estas etapas es cuando se deben hacer los muestreos y los controles que se deben llevar para tener a raya este animal y aplicar sus medidas correspondientes de control. Los métodos de control para el gusano cogollero están entre ellos el control físico.
que es el uso de trampas con feromonas mencionadas antes. Se pueden utilizar los tres tipos de trampa, pero la de la garrafa es más efectiva. Esta última se ha demostrado que tiene mejores resultados en la captura y es más económica. El control legal del gusano cogollero. El gusano cogollero no se encuentra clasificado en nuestro país como una plaga regulada, pero para los países que tienen el trabajo comercial más grande, sí. Sin embargo, en los estados donde ha llegado a ser un problema, esta plaga eh, llega a ser considerada como dentro del programa del trabajo fitosanitario del maíz. Esto se contempla y este contempla acciones para su control. El control cultural establece que no se debe establecer un cultivo en terrenos altamente infestados con maleza, sobre todo aquellas con perennes que sean hospedantes del gusano cogollero. Al seleccionar el cultivo que sembrar, se deben elegir híbridos que estén modificados genéticamente que puedan resistir un poco más, aunque pueden ser preferidos por la plaga, que muestren un nivel de tolerancia para obtener altos rendimientos. También respetar los periodos de siembra o moverlos para evitar tener una plaga. Esto influye en el éxito como en el objetivo de aprovechar las condiciones del desarrollo del cultivo y menos factores como las plagas. El control biológico en el género Telenomus y Trichogramma son organismos benéficos importantes para el control del gusano cogollero. Estos insectos parasitan los huevos del cogollero y ayudan a evitar que haya más animales, más insectos de estos. Y tienen la capacidad de alcanzar poblaciones del doble o equivalentemente al doble de su hospedante, principalmente a que su ciclo de vida de los parasitoides es mucho más corto que el del gusano cogollero. El control químico derivado de estudios ha evaluado productos como azadiractina y spinat para el control del huevo y la larva del cogollero. Se han mostrado efectos en obesidad con mortalidad del huevo del 31.3 al 31.5 de efectividad. Por estos productos pueden usarse en la etapa inicial del cultivo. También se puede utilizar el Bacillus thuringiensis como otro método.